Es periodista, relator, escritor y un apasionado del medio. Desde muy chico se introdujo en el mundo de la comunicación y hoy ya tiene recorrido en ESPN, América, A24, la radio, la gráfica, actualmente en Telefe y en la literatura con El Cuaderno Crudo, su primer libro. Con estilo propio, vive el periodismo con intensidad y no le escapa a ningún tema. Hoy con Alexis va a hablar de todo. En un mano a mano con Ignacio Botaro. Bueno, bienvenido Ignacio Botaro a las instalaciones de ISEC. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Alexis, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Te puedo llamar Nacho? No hay ningún problema. Bueno, Nacho, ¿cómo empezó tu día hoy? Contanos, antes de venir al ISEC. Temprano arrancó, eso seguro. Hoy tuvimos móvil en la primera mañana en Buen Telefe, en la terminal de ómnibus de La Plata. Bueno, estábamos escuchando en el video de apertura un amplio recorrido, tienes un buen currículum, digamos. Sí, me hiciste sentir un poco viejo, básicamente. No, sos muy joven, sos muy joven. Y quería especificar esto de la infancia. ¿Cómo fue tu entorno familiar? A ver, si te referís a si había alguien en la familia que se dedicara o que estuviera más o menos en el mismo ámbito, no, para nada. Algo bastante distinto, mi viejo médico, mi vieja abogada, nada que ver una cosa con la otra. Y mucho menos con lo que desperté yo de muy chico. Yo empecé como un despertar en la parte comunicacional, en ese momento con la escritura a los 14 años. Yo escribí con sueño de en su momento, era muy chico obviamente, la ilusión de querer escribir un libro, lo dejé porque era obvio que lo iba a abandonar. Y al año siguiente hubo un festival del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo tenía 15 años, y había una de las categorías que era letras, dentro de letras había una sección que era crónicas. Y dije, bueno, voy a agarrar esto que había escrito el año anterior, como sin mucho éxito, básicamente. Y dije, bueno, a ver qué onda. Y lo redacté, obviamente lo leo hoy, me quiero morir, me quiero arrancar los ojos porque no tiene las propiedades estilísticas que después afortunadamente pude ir desarrollando con los años. Pero bueno, resulta que esa pieza resultó ganadora de ese concurso. Y medio que eso me apalancó como para decir, che, bueno, es por acá. Así que yo en ese momento era y soy, en ese momento era más enfermo, pero muy dedicado al deporte, tenía una fascinación con todos los deportes, me gustaban mucho, los miraba, los estudiaba, podía saber exactamente de todo, los últimos campeones, los últimos partidos de fútbol, de rugby, de hockey, hasta de polo, te diría, de golf. Y bueno, ahí como empezó mi acercamiento, más por el lado deportivo. Después con los años me fui acercando a otras variables dentro del periodismo. ¿Y te acordás de qué era ese fragmento con el que ganaste el concurso? ¿Te acordás Sí, de qué era escribí referido? sobre Marcelo Bielsa. Era un personaje que en ese momento, obviamente, lo que uno puede llegar a entender o comprender con 14 años, o 14, 15 años, era un personaje que a mí me llamaba mucho la atención por su forma de ser, me gustaba mucho el equipo y cómo jugaba. Sentía que había habido una especie de crítica desmedida por parte de los medios que yo consumía en ese momento y que obviamente que el fracaso porque hay que decirlo así, el fracaso del Mundial 2002 acarrió mucho de eso, pero yo veía en él una persona que era algo más trascendente de lo que tenía el espacio futbolístico, así que fue como una defensa a Bielsa. ¿Y en la secundaria ibas a algo relacionado con la comunicación o con el deporte? Yo fui al Colegio San José, que queda muy cerca de acá. Ahí en los últimos años se divide entre administrativo contable y ciencia de la comunicación. Obviamente que hice ciencia de la comunicación. Saqué esa división, es en cuarto año, habrá sido, yo tenía 15 o 16, terminé con 17, así que sí, ahí tuve también periodismo en cuarto y en quinto año, con un profesor que después iba a estar presente, y hoy es un amigo, pero en ese momento era profesor, Panchito Barri, que, bueno, él es periodista, también es profesor, es docente, hoy es director de comunicación de un instituto. De una escuela, y dentro de ese ámbito yo ya a partir de lo que había pasado con el concurso este que gané, empecé a escribir el diario del colegio, empecé a escribir a través de un conocido, fui a la redacción del diario Olé, escribía carta de lectores en el diario Olé, sentado ahí en las computadoras de la redacción,
empecé a tener mi propia columna mensual en una revista barrial y empecé a colaborar para una revista de rugby también. Y todo eso yo se lo mandaba primero a Pancho para que lo corrigiera o lo viera en definitiva, y él estaba encantado, siempre fue como un motor para seguir adelante, para insistir, para encontrar también, para dónde estudiar. Él lo tuve en cuarto y en quinto año del colegio, lo tuve en segundo año de la facultad y fue jurado en mi tesis final de grado, así que sí, marcó mucho ese recorrido. ¿Y cómo fue este camino de terminar el secundario y dirigirte a la Universidad de El Salvador? ¿Cómo fue esa decisión tuya? Y también contarnos un poco cómo fue la experiencia de estudiar ahí. Y la USAL fue... Yo ya a final del primer año, principio del segundo, yo ya estaba trabajando en ESPN, entonces casi, diría, prácticamente toda mi carrera en la universidad la hice laburando, la pagué en mi bolsillo también. Me acuerdo la frase de mi viejo, me dijo, ¿estás laburando? Sí, bueno, ya te puedes pagar la facultad. Entonces así fue, desde el primer momento que empecé a trabajar me la pagué. Y me ordenó un poco que también sea una privada, porque yo iba de 9 a 13, o algo así, no me acuerdo del horario, sepan disculparme, en la facultad, y ya después a las 2 y media de la tarde ya me iba para Tompkinson, que es donde queda ESPN, hasta las 12 de la noche. Entonces estaba todo el día básicamente fuera de casa, iba a la facultad, estudiaba en el tren, en el tren bondi, hasta llegar a ESPN. Ahí laburaba, en el último rato quizá podía seguir estudiando, bueno, o hacer un repaso, y ya llegaba a mi casa casi a la 1 de la mañana y bueno, a dormir. Y el día siguiente así, es lo mismo, el día de la marmota, todo el tiempo. Especificando esto de ESPN, ¿te acordás cómo fue el día que te dijeron, bueno, te quedás acá trabajando? Yo recuerdo así vagamente que tuve una primera entrevista. ESPN siempre fue el lugar donde quise laburar, o sea, miraba de chico todo lo que te dice referencia al deporte, era claramente por eso. Y tuve una primera entrevista y no quedé, y me ganó el puesto Nacho Meroni, que después laburamos juntos con Nacho. Y meses después me llaman de vuelta y me dicen que vaya directamente a Tompkinson. Y fui de traje, no sé, por las dudas, no sabía, no sabía qué me esperaba, honestamente. Y claro, después laburé casi 10 años en ese lugar y es raro ver a alguien de traje. O sea, yo no sabía eso, obviamente, porque, como siempre digo, cuando estoy al aire me vanaglorio de mi ignorancia. En ese momento no sabía, fui por las dudas, traté de ir lo más presentable posible, aún así transpirando todo lo que se transpira en el 60, pero bueno, estuve ahí. Y cuando llegué, me acuerdo, me recibió una persona que yo pensé que iba a hacer la entrevista ahí, y no, como que... Y él me dijo, bueno, acá está la... Primero me dijo que haces de traje, fue lo primero que me dijo. Le dije, bueno, la situación lo amerita, fue lo que me supió decirle. Bueno, me dijo, ok. Caminamos todo el estacionamiento, digo, si alguien fue a ESPN, me está haciendo muy largo, se entra, si recuerdo, si sigue siendo de la misma manera, se entraba como por la mitad del edificio y después tenías para un lado los estudios, para otro lado la parte del comedor, la redacción y demás. Entonces, como me hizo un tour, ¿viste? Bueno, este es el comedor, esta es la sala de talentos, esta es la redacción, y como que en ningún momento había entrevistas, como me estaba mostrando el lugar. Claro. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿y yo voy a trabajar acá? Ya quedé, te preguntaste. Ah, ¿sí no te avisaron? Me dijo. No. Ah, sí, arrancás el 1 de marzo. Ah, bueno, buenísimo, ok. Y ahí me presentó el que iba a ser mi jefe, Rubén Fernández, y ahí arranqué. ¿Y qué desafíos se te fueron sumando en el formato radial? Bueno, cuando entré al canal, no pasé a la radio directamente, fueron los primeros 6 meses que estuve en una sección que se llamaba Media Manager, que es básicamente mirar más de 10 partidos de fútbol por día en fast forward y cortar las mejores jugadas. O sea, vas adelantando, cuando ves que una pelota pasa al área, cortás, frenás, ves la jugada, agarrás la repetición. No sé, en ese momento esa sección lo que hace es todo el material que ingresa al canal hay que reducirlo. Vos imaginate que son una cantidad de partidos de fútbol, de todos los deportes por día, hay que hacer como un resumen de todo, no lo que sale al aire, sino lo que va a mantenerse como en el archivo del canal. Eso hay gente que lo hace, y además tiene un sistema que si el archivo lleva, si el disco rígido, por así decirlo, de alguna forma, no es un disco rígido, pero digo, si la acumulación de contenido llegaba al 100%, se borraba todo. Entonces siempre había que ahorrar esa cantidad, descartar una parte y mantener lo más importante, porque si no te quedas con el partido entero. El otro se digitaliza y se guarda en un formato físico.
Entonces yo tenía que hacer eso, cortar las jugadas más importantes, o por ejemplo si estábamos viendo un partido de la Liga de Grecia, porque había un jugador que jugaba en Grecia, estaba, no sé, no me acuerdo ahora, el Pata Castro jugaba ahí, bueno, buscábamos el partido del Pata Castro y toda la jugada donde se lo mostraba el Pata Castro, bueno, había que hacer el corte de él, ¿entendés? Ahora para buscar, y el Pata Castro no jugó nunca en Grecia, no importa, es un ejemplo, no lo tomen tan literal. Pero bueno, hacíamos eso, a los 6 meses pasé a la radio. Y en la radio, bueno, la radio ESPN, que no existe más hoy en día, al principio arranqué como productor, o sea, yo le escribía el informativo a otros periodistas. Claro, estabas del otro lado. Pero no pasó muchos meses que ya tuve la chance al aire, fue muy poco. Yo conduje el primer SportsCenter a los 19 años, no pasó mucho. Lo que sí, en ese momento no hablaba como hablo hoy, tampoco es que hablo perfecto hoy, de como varias letras. Pero tuve que hacer un laburo de locución, no soy locutor, pero sí laburo de locución y aprender a al menos pronunciar lo mejor posible, porque yo hablaba muy rápido y era como más ansioso al momento de hablar. Y obviamente que el momento de estar al aire, cuando recién empezás, es un momento de un estrés particular. Entonces tuve como ese laburo que se hace con, bueno, se hacía, bueno, en ese momento se hizo, con Ricardo Martínez Puente, que es el locutor de ESPN. ¿Alguna vez escucharon? Sí. Por la 20ª fecha de la Liga de España, el Real Madrid visita el Valladolid. Bueno, esa persona existe, es real. Y te habla así: hola Nacho, ¿cómo estás? Qué bueno verte hoy. Y así. El tipo existe y bueno, te enseña a tratar de algunos consejitos para hablar mejor, para corregir el yeísmo, para, bueno, cuando había algunos torneos internacionales. Pasaba mucho que en esa época empezó el Rugby Championship, que era este torneo de rugby donde se incluyó a Argentina junto con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y había muchos nombres de jugadores sudafricanos o neozelandeses de ascendencia maorí, que no sabes cómo se pronuncia, y él te mandaba siempre la grilla, ¿viste? Con el nombre del jugador, cómo se pronuncia, cómo escrito por fonética, todo, para que vos supieras cómo pronunciarlo al aire. Nos estabas contando esto de que vos trabajás en ESPN a la par de que también estudiabas. Sí. ¿Cómo se fue manteniendo este trabajo? ¿Hasta qué año o hasta que terminaste la carrera? Hice toda la carrera trabajando y seguí trabajando. Cuando se termina lo de ESPN, yo ese mismo año publiqué mi primer libro y bueno, obviamente cuando uno se queda sin laburo empieza a buscar esos contactos medio que no pensaste que querías o que ibas a tener la necesidad de molestar, y afortunadamente lo molesté a Fernando y le planteé, le digo: che, Fer, tengo tu libro, no te lo di nunca. Mentira, o sea, ella sabe que es mentira. Pero te lo puedo ir a llevar al canal. Me dice: sí, venite al canal. Que él estaba en ese momento, condució un noticiero a media mañana, a mediodía en A24. Entonces me fui por allá y, o sea, me fui personalmente con el libro ya dedicado, se lo di, nos quedamos charlando, le conté y ahí me puso en contacto con la gerencia del canal. Tuve una primera reunión, no quedó en nada. Pasados unos meses me llaman de vuelta para otra búsqueda. En ese momento era para productor de videograf, de noticiero. Y bueno, fue arrancar, pero no de 0, de menos 20, porque la verdad que yo pasaba de estar horas al aire, tenía mi programa y el noticiero, y estuve casi 10 años, te decía, en un lugar donde ya la gente te conoce, y pasar a estar en otro lugar que es tele, que nadie te juna, que nadie sabe quién sos, a la peor categoría del convenio laboral, a cobrar muy poco, y bueno, y era volver a empezar, y literalmente fue eso. Así que arranqué, no me acuerdo si fue mayo del 2019, algo así, en A24, América A24. ¿Y cómo fue cambiando este trabajo que me estás diciendo ahora al de cronista? ¿Cómo fue ese lapso? En ese momento decidí ser el mejor videografista que hubiera en el canal. Y me lo propuse. Y bueno, no lo puedo decir, pero creo que estuve a la altura de estar considerado como de los mejores. Y hubo un movimiento en América, un cambio de gerencia en un momento, y se abrió una oportunidad. Una búsqueda interna. Yo paralelo en ese momento estaba escribiendo para 24.com y medio que, no es que había perdido la esperanza, pero dije, bueno, veo que está difícil la mano, y le había propuesto a mi editor
grabar unos videos explicando los temas que yo estaba cubriendo. Yo estaba escribiendo sobre cultura y educación. Yo generalmente los grababa los viernes a la noche cuando hubiera menos gente en la redacción, ¿viste? Para no molestar, para no joder a nadie, y me ponía ahí y grabando me ve un productor ejecutivo y se sorprende. Yo creo que se sorprendió básicamente porque a mí no me costaba hablar a cámara, no me costaba explicar los temas y básicamente era lo que quería hacer y estaba disfrutando mucho de hacer esos videos, ¿viste? Y bueno, resulta que está este cambio gerencial y deciden hacer una búsqueda interna para cronista. Y yo venía muy enojado porque bueno, viste, a veces situaciones de la vida que uno, viste, putea internamente y dice, che, no puede ser y quiero que se me dé y no se me da, viste, y me tuve que conformar con hacer esto y yo quería otra cosa. Y me acuerdo, me senté a comer con mi mejor amigo una pizza y le dije, ya está, me dedicaré a ser productor y listo, ya está, hasta acá di, ya me cansé de tocar puertas, me cansé de pedir, me cansé, ya está, me cansé. Y fue dicho y hecho que no sé, fue el día siguiente o al otro día me llamaron para esta reunión y entré a la reunión recaliente, pero recaliente. O sea, yo creo que gané el puesto por lo enojado que estuve en esa reunión. Le dije a la persona que me entrevistó, le digo, mirá, vos tenés la posibilidad que tuvieron tantos otros antes que vos y no se animaron de ponerme a mí delante de una cámara. Si vos me ponés a mí delante de cámara, no me sacás más. Y me pones a la mañana, al mediodía, a la noche y de madrugada, me llamás y yo voy a estar. Claro, donde sea, pero te la remonto. Pero enojado, porque yo sentía que eso ya era una bala de, no, ni siquiera de plata, una bala de oro, de platino. Ya no sé si iba a tener una posibilidad de vuelta así, ¿entendés? Y eso descolocó a esta persona, la verdad que descolocó a la persona mal, porque no se esperaba una respuesta de esa forma. Más en alguien que hasta ese momento era videografista, ¿entendés? Entonces, contándole un poco más de dónde venía esto y del mundo radial, bueno, llamó la atención. Y bueno, pasaron varios, no fue al toque, pasaron unos días, te diría unas semanas, donde ahí sí te diría que estuve un poco más ansioso. Y bueno, en definitiva sí, como siempre pasa, no sé si siempre, pero como la mayoría de veces pasa, te agarra medio que es cuando estás con la guardia baja. Entonces me llamaron un día y me dijeron, ya andate al Barolo a hacer móvil. Y bueno, tenés que estar preparado. Y fui y lo hice. Y ese día arranqué para hacer un móvil solamente en el programa de Guillermo Andino a la mañana, un móvil de color. Y terminé haciendo el mismo día la apertura del noticiero de América Noticias con Rolo y Sole. ¿Y qué implica salir a la calle a dar una noticia? Porque nosotros te vemos y cubrís desde una noticia divertida hasta una quizás inundación o problemas que suceden el día a día en la calle. ¿Qué es lo que implica estar ahí? Bueno, va un poco de la mano con esto que te decía. El cronista de calle es una persona que tiene que estar necesariamente preparada para este tipo de desafíos. Muchas veces te toca hacer algo que te divierte más, otras veces te toca hacer algo que te divierte menos. Las dos tipos de notas tenés que afrontarlo con el mismo nivel de profesionalismo, ¿viste? Y estar preparado y tener los datos y la curiosidad necesaria como para enfrentarlo. Cuando toca un policial, también entender una sensibilidad distinta cuando habla una persona o la víctima del robo o un familiar que le mataron, o viste, hay distintas situaciones que también te ponen en juego a vos, viste, en ese momento, que va más allá del parte policial, de si llegó o no la policía, de la camarita de seguridad. Digo, hay una historia atrás de ese video que se ve, hay una familia, bueno, hay muchas cosas que se ponen en juego. Cuando son notas de color, evidentemente son las que yo me siento mucho más cómodo para hacer y me son más divertidas también, que disfruto más de hacer también. Y ahí también tenés que estar despierto y atento a las situaciones del aire y encontrar algún punto en el cual esa persona que quizá no tiene tantas ganas de hablar se termine soltando o te cuenta alguna infidencia que jamás pensaste que le iba a contar en televisión y acompañarla, o capaz te cuenta algo malo y tenés que también acompañar en lo malo que te cuenta, porque es parte del laburo.
Y después, bueno, si te cobertura o política, o de economía, o ministerio, o judiciales, digo, hay de todo. Bueno, vos planteabas el ejemplo de inundación también, digo, atrás de que el agua subió más de 1,5 metros y vos tenés puesto el mameluco, el water para hacer esa cobertura. También hay gente que lo perdió todo, que tenía medicamentos, o tenía situaciones distintas, o electrodependientes, y bueno, todo eso toca fibras sensibles, fibras humanas, ¿viste? Quería hablar un poco de esto que me habías dicho que una de tus cartas para entrar al canal fue llevarle tu libro, El Cuaderno Crudo, tu primer libro. ¿Querés contarnos un poco cómo surgió, si era una idea que tenías pausada y la empezaste a hacer? ¿Cómo surge El Cuaderno Crudo? Hace unos meses me entrevistaron y descubrieron algo que yo no sé si alguna vez lo hice público o no, pero bueno, lo cuento porque ya salió una nota. Es que yo entré a una librería y vi un libro escrito por una persona, eso sí, no, jamás lo voy a decir, y dije, si esta persona escribió un libro, yo puedo escribir uno muchísimo mejor. O sea, me di cuenta claramente que era así la situación. Digo, entre algo muy muy malo y un Borges, en el medio estoy yo. No sé dónde la vara, pero en el medio estoy yo. Entonces, era un desafío personal. Yo ya había escrito largo, mi tesis final de grado fueron más de 150 hojas, 3 meses encerrado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, así que evidentemente sabía cómo hacer la escritura larga. Lo que nunca me había aventurado es encontrar una historia desde la imaginación, ¿no? Desde la ocurrencia. Así que por eso surgió. Y el tiempo total de redacción no fue mucho, la verdad, no fue mucho. Pero hay momentos de la escritura que vos tenés que escribir, dejarlo estar, como que dejarlo reposar, Claro, después volver a creativo. agarrarlo. Y todo ese proceso más o menos fue un año, por ahí. ¿Cómo pasamos de verte en A24 en América a Telefe? ¿Cómo surge este cambio, por así decirlo, de canal? Bueno, surge a partir del laburo que yo estaba haciendo en América. Evidentemente, yo estaba teniendo una participación muy grande, en especial en el programa de Antonio Laje, Buenos Días América. Y a partir de eso fue que se comunicaron conmigo desde Telefe. Así que para mí fue una sorpresa. Fue algo muy lindo, evidentemente. Cuando la primera vez que entré allá a Fleming, que es donde quedan los estudios en Martínez de Telefe, yo sabía que nada, quería laburar en ese lugar, ¿viste? Quería estar ahí. Me llamaron primero y fue una pregunta rara. Me dijeron, queremos saber quién sos. Me pareció rara por la forma. Evidentemente, si me llaman ya saben quién soy, ¿no? O sea, evidentemente estaban buscando a ver qué respuesta le podía llegar a dar yo. No me acuerdo qué respondí, básicamente. Me acuerdo que estaba yendo al canal América, estaba yendo a Fitzroy para hacer piso del programa de Paulo Vilauta. Me acuerdo, estaba con unos temas, porque ese programa era todo policiales, ahí me daban unos casos policiales para analizar, hablar ahí. Y estaba medio con la cabeza en eso, ¿viste? Y me llamaron. Pasó ese llamado, pasaron unos meses y meses después me volvieron a llamar para que vaya allá a Fleming y bueno, y charlemos. ¿Y cómo se maneja la dinámica en ese canal? ¿Es muy distinto al canal que anteriormente estabas trabajando? Bueno, es tele, ¿no? Todo tele tiene su paralelismo siempre en todos los canales. Obviamente que hay formas distintas de laburar en todos los canales también, distintas de todos. A nosotros los que nos toca laburar en exteriores, hay una dinámica parecida, que es, nosotros tenemos una relación un poquito más lejana con la redacción porque no estamos dentro del canal. En Telefe no vamos a la redacción, son muy pocas las veces que nosotros nos acercamos a Martínez para ir ahí al canal. Entonces tenemos una relación mucho más cercana con el cámara, con el asistente y con los cronistas de otros canales. O sea, somos más compañeros de laburo con ellos que con nuestros propios compañeros de laburo, pero por una cuestión de que los vemos más seguido. Hay coberturas que te puede tocar una semana entera y te cruzás con la misma gente, la misma semana. Porque te tocó el mismo caso, porque te tocó ir a Rosada, ir al Congreso, ir a Comodoro Pi. No
sé, entonces te puede llegar a tocar cruzarte con las mismas personas y se arma como un grupito lindo, ¿viste? Con todos los pibes que estamos en la calle. ¿Qué significa para vos estar en un medio masivo como es Telefe? Sabemos de que bueno, viene a ser el canal con más credibilidad tiene la gente, siempre se llevan uno que otro Martín Fierro. ¿Cómo se siente eso? Algunos ganaron, ¿no? Con el tiempo. Sí, más te Sí, vamos acá la imagen. es un flash, es un flash. Siempre lo dije, lo tengo en las redes también puesto. Desde que entré a Telefe es como medio un flash todo. También ser líder, ser primero es una exigencia también, o sea, se exige mantener esa calidad. Y haber entrado y tener el lugar que tengo también y de haber estado también en piso en Telefe Noticias, viste a las 20, tirar paredes con Rodolfo, es fantástico. Este es un estudio como el estudio que hay en Martínez, que es una cosa impresionante también, que se levantan las cosas del piso, salen, mueven, bajan el techo, es una cosa fantástica. Pero insisto, vuelvo al anterior, como que yo no dimensiono los contextos, entonces tampoco me sentí nervioso por eso, pero digo, bueno, después lo que digo, sí, es un flash, es un flash. O creo que fue el segundo año que entré al canal, el canal ganó el Martín Fierro de Oro por Telefe Noticias y digo, ¿cómo yo me siento hipócrita por ser parte de eso o no? Entonces, y siempre te hacen sentir que sos parte, ¿entendés? Eso te iba a decir, se traspasa mucho por la pantalla el compañerismo, como que se siente una familia. Sí, es que claramente en cada producción lo hay, ¿no? Y se necesita que sea de esa forma. Pero bueno, sí, yo veo y tengo una foto con un Martín Fierro de Oro y técnicamente soy parte de ese Martín Fierro de Oro y tengo un Martín Fierro por un noticiero también. Y sí, pero digo, son premios en definitiva, ¿no? O sea, lo que a uno te llena no es que no tengo mi casa y me voy a dormir con el Martín Fierro abrazado toda la noche, pues no tengo yo. Está en la redacción, de hecho. Pero digo, lo que te llena a vos es el laburo que haces día a día. ¿Y mira, te voy a tirar una bastante difícil. ¿Y qué consejos nos darías a nosotros acá en el ISEC que estamos estudiando periodismo? No me creo quien para dar consejos, pero es un momento difícil, es cierto, no voy a mentir. A mí me gusta como tipo que me considero optimista y te repito este concepto. Me gusta creer que si uno se propone las cosas puede llegar a conseguirlas y a lograrlas, ¿no? A mí lo que no me dejó tirar la toalla era creer que podía hacerlo y saber que estaba preparado para hacerlo. Yo sabía que en su momento sabía que me iban a poner el micrófono delante y iba a poder hacer radio. Me iban a poner la cámara delante y iba a poder hacer tele. Yo creo que lo puedo hacer, o sea, creía que lo podía hacer en ese momento. Entonces estaba seguro de que cuando llegara el momento yo lo iba a hacer y no lo iba a hacer mal. O al menos creía que no lo iba a hacer mal, ¿no? Y el estar preparado o el entender que uno puede estar preparado ante cualquier circunstancia. Mira, hace un rato te mencioné al Flaco Simón y él, ya laburando juntos en ESPN, me contaba que cuando él empezó a relatar, obviamente el Flaco es el número uno con Mariano Clos, si querés, pero bueno, es un número uno, abajo lo conozco, laburé con él y humanamente es un tipazo. Él me decía que él cuando relataba a Ferro y hacía transmisiones para los partidarios de Ferro en ese momento, relataba de la misma manera que relataba la final de la Champions, porque él no sabía quién estaba escuchando del otro lado. Y eso a mí me quedó pero recontra impregnado, ¿viste? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, o ustedes hacen como estudiantes, o nosotros hacemos como profesionales, ya en medios, lo hacemos de la forma en la cual damos nuestro máximo, porque no sabemos quién está del otro lado mirando. Y sí sabemos quién está del otro lado mirando, que es, en nuestro caso, es la gente que está en casa. Y la gente que está en casa se merece la mejor versión de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo le estoy dando la mejor versión de lo que yo hago a la gente que está en casa, también estoy haciéndolo para el potencial que puede llegar a verme. Entonces, eso me parece que es fundamental, como siempre dar el máximo y no dejar de creer. Digo, yo tengo una frase que la cerraba siempre en mis programas de radio, que decía siempre con una sonrisa, siempre para adelante. Y la verdad que
Sí, la vida te caga palos, es cierto. Y a veces no tenés la Sí. sonrisa y no pensás ir para adelante, pero Pero hay así que todo, yo, al menos en mi filosofía, y del otro lado capaz dirán que este es un salame, pero bueno, es así como lo considero yo. Y bueno, y así te vemos siempre, con una sonrisa y para adelante en cada móvil. Lo pueden encontrar siempre en Buen Telefe, en sus redes sociales. Y así terminaremos esta entrevista. Muchas gracias, Ignacio. Te lo No, vuelvo a Alexis. repetir. Para mí sí, eso es importante. Bueno, para mí ustedes son importantes y espero que les sirva de algo. Así que nada, te estamos viendo por Telefe o quizás en algún momento sea todo como compañeros. Esperemos que sí. Estaremos muy emocionados. Sí. Muchas gracias, Nacho, por A vos. recorrer el ISEC. Muchas gracias. Gracias.